sobre este tema, muchas cosas que se podrían decir. Algunas ya le han dicho algunos colegas, pero hay otras cosas que no se podrían decir y se han dicho también. A mí me llama la atención, presidente, por su intermedio, que uno de los argumentos de quienes van a votar en contra de este proyecto, que lo que busca es convertir en delito algo que antes ya era delito, que era el ingreso ilegal a nuestro país. Hay quienes están en contra de esta idea, lo van a demostrar con su voto en un rato más. Y uno de esos argumentos es que con esto se van a llenar las cárceles. Y me parece, presidente, más sorprendente aún que ese argumento venga de representantes de la zona norte, en donde hay cárceles en que más de la mitad de los internos son extranjeros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la realidad en la que viven? Presidente, la idea que hay detrás de este proyecto, el espíritu de este proyecto, es justamente que no se llenen las cárceles. Que ojalá se puedan llegar, como lo decía por su intermedio del diputado Longton, a suspensiones condicionales, a que exista una efectiva reconducción. Porque uno no saca nada con vivir en una comuna, en una comuna fronteriza o en una región hoy día atestada y abrumada por la inmigración ilegal, si es que no abre los ojos y mira a su alrededor. Porque algunos también nos preguntaban si es que conocíamos la zona norte. Bueno, no cuesta mucho, yo lo hice hace no mucho tiempo, visitar la zona norte. La ciudad de Arica, visitar el complejo fronterizo en Chacayuta y visitar la comisaría y visitar las cárceles, donde uno ve efectivamente que ya hay pabellones completos para extranjeros. Entonces, yo les pediría un poquito más de sentido de realidad y que después de este fin de semana, cuando vuelvan a sus distritos, pregunten en la calle si la gente cree que debiese ser o no debiese ser delito cuando alguien ingresa ilegalmente a nuestro país. Pregúntenlo. ¿Por qué no? Porque para las inauguraciones hacen fila para ir a cortar la cinta, pero para darle explicaciones a la gente, ahí sí que se esconden todos. Presidente, aquí vamos a ver efectivamente quién es quién. Porque yo creo entender cuál es la razón de algunos de querer que no exista este delito. El día de ayer, presidente, escuchábamos una exposición del Ministerio del Interior sobre la política migratoria. Y uno de los requisitos para regularizar a casi 160.000 extranjeros ilegales en nuestro país, que ya están empadronados, es que no cometan delitos. Claro. Entonces, obvio que si quieren regularizar a mansalva, a diestra y siniestra, a todo el que ingresa de forma ilegal en nuestro país, no les conviene que exista este delito. Obvio. Bueno, de nuestra parte es totalmente la aproximación contraria. Nosotros creemos que sí debe existir este delito. Y cualquier persona que quiera entrar a nuestro país y quiera hacer un aporte, que entre como corresponde. ¿Cuál es la imagen que vamos a estar dando nosotros como país a quienes queremos que vengan a aportar a nuestro país? Si les decimos, mira, ven, y de entrada pueden incumplir la regla. Entra de forma ilegal y a nosotros nos da lo mismo. Por eso después no cumplen la ley, pues, presidente. Si la primera y la más importante de todas, que es ingresar como corresponde, no la cumplen y a nosotros pareciera que nos da lo mismo. Yo por lo menos para esa farsa de Estado de Derecho que hay en la frontera no estoy disponible. Y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios y van a estar nuestros votos en cada proyecto de ley que apunte en cerrar nuestras fronteras a los ilegales. Las fronteras van a estar abiertas a todo el que quiera entrar de forma legal. Siempre ha sido así. Y bienvenido sea a nuestro país. Pero el que quiera entrar de forma ilegal, no. Y aquí vamos a ver, porque hoy día el presidente se viste de otra forma, ¿cierto? Habla de otra forma, tiene otro énfasis, tiene otras frases. Pero vamos a ver a su gobierno dónde está. Si van a estar con lo que dicen hoy día o lo que decía el presidente de la República cuando era diputado. Bienvenidos ilegales. Vengan ilegales, da lo mismo. ¿Cuántas veces se cuestionaba quien hablaba de inmigración ilegal y decían, no existe nadie ilegal? Bueno, sí, ahora va a existir gente ilegal, ha existido siempre gente ilegal que entra de forma ilegal a nuestro país y va a ser un delito, presidente, porque espero que algunos tengan el sentido común de apoyar este proyecto como lo haremos nosotros los republicanos, presidente. Muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera leer unas cifras que no son mías. Más que decir por qué el resto actúa así y esos diálogos tan productivos por su intermedio del diputado Mesa, yo quiero entregar cifras, presidente. Lo primero que quisiera decir, que el análisis de estadísticas indica, esto es del INE, que al 31 de diciembre de 2022 había un estimado de 107.203 personas extranjeras residentes en Chile en situación irregular, que del total de la población corresponde a un 6,6%. Ni siquiera supera los 2 dígitos. Quiero decir además que el informe de estadísticas del Ministerio Público, lo pueden buscar allí, entre el año 2022 y 2023, indica que menos del 10% de las personas formalizadas por delitos corresponden a la población migrante. Vaya que se cae esto de que el ingreso del migrante está vinculado
al delito en nuestro país y a la inseguridad. No son cifras mías, son cifras del INE, son cifras del Ministerio Público. Quiero agregar además, porque parece que esto acá no importa, quiero decir que el Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que la migración solo puede ser una falta administrativa y por lo tanto no se puede imponer sanción penal. No es una idea loca, tiene que ver con que en el centro de las naciones tiene que estar el respeto a los derechos de las personas. Sé que para algunas y algunos eso es relativo, pero para algunas de nosotras esto es la clave en relación a cómo se construye una democracia o no. Y quiero también decir que uno de los principios que rige a la ley 21.325 de inmigración de extranjería señala que no criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito. Entonces, esta es una iniciativa, una moción que uno se cuestiona cuál es el objetivo. El objetivo es un facilitador de hacer puntos comunicacionales, que estamos muy comprometidos con el combate de la delincuencia vinculado a la pobreza migrante, de quienes buscan mejores condiciones de vida, no solo en Chile, alrededor del mundo, los pueblos que son maltratados y viven tanta injusticia social, la gente se traslada para buscar mejor condición de vida. Lo otro que quiero señalar que me parece muy importante es que cuando uno criminaliza la migración, la consecuencia que tiene es que se sofistica el crimen organizado, captura a esa gente que está en condición irregular porque no tiene cómo sobrevivir y por lo tanto es pan para que se sofistiquen los crímenes, las tratas de blancas y tantas otras formas brutales en que vive la migración pobre. Porque aquí nadie habla de la migración del gran empresariado, que lo tenemos entregado el país a empresas transnacionales. Aquí nadie le importa que vengan grandes empresarios y se lleven las riquezas de Chile. Es más, ayer los defendían y hablaban del gran empresariado y cómo el trabajador o trabajadora, entre ellos migrantes, si exigían dignidad laboral, perdían su fuente de trabajo y sobre texto, cuidando a los trabajadores y trabajadoras, seguimos protegiendo al gran empresariado. Basta de buscar medidas facilistas para enfrentar una tragedia de la humanidad que es la migración. Basta de disfrazar la inseguridad que vive el país respecto al crimen organizado y el narcotráfico con medidas represivas y no hacernos cargo de que en Chile tenemos que avanzar en medidas y políticas que mejoren la inteligencia para terminar con esto. Presidente, así es, yo soy uno de los autores de este proyecto y la verdad es que si uno se pone a ver las cifras, presidente, desde que dejó de ser delito la migración ilegal, hemos tenido la mayor cantidad de ingresos ilegales en la historia de nuestro país. Antiguamente no se aplicaba y eso tenía que ver principalmente porque estaba en un decreto ley regulado. Hoy día se establece un procedimiento más que para que se vayan a la cárcel quien ingresa de manera irregular, para que sean expulsados más rápidamente. Porque cuando se lo entrega a los gobiernos de turno, empiezan los problemas. Empiezan las dificultades administrativas, muchas veces acompañadas por sesgos políticos e ideológicos. Hay que recordar el comportamiento de quienes hoy día son gobierno en el pasado, en la legislatura anterior, que les interesaba detener las expulsiones, detener los aviones con expulsados, que iban al Tribunal Constitucional, que querían que los ilegales tuvieran viviendas desde el día 1, que querían que los regularizaran a todos, o el empadronamiento biométrico hoy día con más de 164.000 personas que ingresaron de manera ilegal. Y obviamente parte de eso tiene asociado con el crimen organizado y la importación de delitos. Si alguien ingresa por la ventana a tu casa o por la puerta sin los moradores, eso en cualquier país del mundo es un delito. Pero en Chile es una falta administrativa ingresar por las fronteras de manera ilegal. Entonces no hay ningún tipo de disuasivo para ingresar a Chile. Ingreso a Chile, si me paran en la frontera, me toman los datos, sigo, doy un nombre falso y no pasa nada porque después de un tiempo me regularizan. Preguntémosle a los del Tren de Aragua, a todos los que están formalizados, ¿cómo ingresaron a Chile? Son todos ilegales. Pero no los pillan por la ilegalidad, los pillan porque cometen un delito, pero cuando cometen un delito ya es tarde. Y la verdad es que muchos países en el mundo están avanzando hacia esto. Hace pocos días Francia endureció sus normas de migración, penalizando también la migración ilegal. Japón, Australia, Italia. O sea, no es algo desconocido en el mundo. En estos 2 últimos años, según cifras de la PDI, hemos tenido más de 90.000 ingresos ilegales a nuestro país. 90.000. Y este año, y el subsecretario lo decía con mucho orgullo, han expulsado administrativamente un poquito más de 300, de 44.000 que ingresaron a Chile. Eso es inaceptable, presidente, por donde se le mire. Inaceptable para la mayoría del país, que ve cómo el país se satura, cómo se empobrece
cómo no tienen acceso a servicios básicos o servicios públicos quienes están de manera regular, porque muchos migrantes, y hay que decirlo, ingresan de manera regular a nuestro país, es un tremendo aporte, y chilenos residentes que en definitiva ven cómo se desborda el país y cómo el privilegio y la prioridad la tienen los irregulares, los ilegales, y ni hablar de los que vienen a cometer delitos en nuestro país, porque resulta que en las cárceles chilenas ya tenemos 7.000 personas, más de 7.000 personas extranjeras, la mayoría ilegales, por cierto, que han cometido delitos condenados, y el porcentaje subió al 14% en las cárceles chilenas. Y las cárceles en el norte ya sobrepasa el 50%. Y mientras tanto pasan como Pedro por su casa por las fronteras. Entonces lo que busca este proyecto es algo muy simple, que se privilegie la reconducción. Que haya un procedimiento expedito, procedimiento monitorio, suspensión condicional del procedimiento cuando proceda, para que haya un reconocimiento de los hechos e inmediatamente, por orden judicial, se expulse. En los hechos se ha demostrado que es mucho más rápida las expulsiones judiciales porque hay un mandato judicial. Y porque se empadronan, se toman las huellas, el registro biométrico, se tiene la identidad de la persona. Si el gran problema hoy día es que muchas personas ingresan a cometer delitos y dicen que se llaman de cualquier forma. Y muchos de ellos quedan en libertad por eso, cuando son sicarios reconocidos en sus países de origen. Hace poco fue encontrado un ciudadano ecuatoriano buscado por la Interpol que resulta que tenía una peluquería. Y era uno de los asesinos más buscados en su país. Bueno, esa es la impunidad que se vive a diario en Chile. Y hay un cansancio generalizado en el país respecto a que este tipo de situaciones no tienen ninguna sanción, se normalizan y después se regularizan a los extranjeros. Bueno, eso tiene indignado gran parte del país que tiene que convivir con el flagelo de la delincuencia y con los delitos tremendamente violentos y con la injusticia que hay respecto a quienes cumplen con las leyes en comparación a quienes no cumplen con las leyes y el tratamiento que se les da a cada uno de ellos. Así que me parece, presidente, que este es un proyecto que debería ser aprobado y darle una señal clara al país que quien ingresa por la ventana a nuestro país va a tener una sanción penal. Muchas gracias. La verdad es que no tenía considerado en esta oportunidad intervenir, ni hablar. Lo que me motiva a plantear mi pensamiento acá delante de ustedes es simplemente lo que he escuchado durante la discusión de este proyecto. Y como en la interpretación de la ley siempre es muy importante saber la historia fidedigna del establecimiento de la ley, no me gustaría que en el momento de la discusión de esta dejar algunas cuestiones sin decir. Por lo menos para cuando vuelva un poco la cordura y volvamos a pensar en un sentido más humano, más razonable, salgamos de esta encrucijada en que nos encontramos en este tiempo, que a veces nos lleva a cierto grado de populismo, y que se sepa que por lo menos este diputado estuvo en desacuerdo con algunas de las palabras que se emplearon acá. Y quiero señalarlo, estimados diputados, porque efectivamente no es popular hablar de los derechos de los inmigrantes, como si los inmigrantes no fueran seres humanos. Yo escuchaba recién a un diputado que señalaba con una soltura que la Declaración de los Derechos Humanos no se refería al tema que los seres humanos no tenían y tenían que ser vistos desde la perspectiva de la nación. Los derechos humanos son universales. Así está establecido en la Declaración de 1947 del 10 de diciembre. No es porque sí, y es más, ha sido incorporado en el ordenamiento de todos los países. Países que también muchas veces han recibido a chilenos. Y esto no se trata de romantizar la inmigración. Por supuesto que no se trata también de hacerlo de manera desordenada. Simplemente es volver a la racionalidad de lo que tiene que ver con preceptos que hoy día, insisto, pueden ser contramayoritarios, pueden ser impopulares, pero tienen que ver, estimadas y estimados colegas, con los derechos humanos. Y los extranjeros también tienen derechos humanos. Nunca nos olvidemos de eso. No dejaremos entrar a aquellos que no correspondan. Lo haremos de manera controlada, lo haremos de manera ordenada. Pero nunca, nunca me gustaría por lo menos dejar de decir que los derechos humanos son universales. No porque lo diga yo, es porque lo dice la Declaración de los Derechos Humanos de 1947. Y no olvidar además, estimados colegas, aquí los grandes constructores de este país, del ordenamiento jurídico, de la institucionalidad de nuestro país, también fueron inmigrantes. El más grande exponente de la legislatura que a todos nosotros nos rige, el creador del Código Civil de la Universidad de Chile, era un venezolano, a propósito de lo que estaba escuchando recién. Es más aún, queridos colegas, yo veo el apellido de casi todos ustedes y casi todos ustedes tienen apellidos extranjeros. Entonces, seamos ordenados, seamos razonables, tenemos que vincular el tema de la inmigración a las nuevas lógicas que ofrece la globalización y lo tenemos que hacer como corresponde. Pero nunca olvidemos, estimados colegas, que las leyes siempre tienen que prevalecer por sobre todas las cosas los derechos fundamentales, sin importar raza, nación, edad, sexo o condición. No lo digo yo, lo dice la Declaración de los Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente. Hoy finalmente se va a corregir una brutalidad, un crimen, que esa es los únicos conceptos para calificar lo que hizo el entonces presidente Piñera cuando sacó su famosa ley de migración y extranjería, estableciendo que el ingreso ilegal a Chile no iba a ser un delito. En base a las doctrinas derechohumanistas,
de que el mundo es abierto y cada persona tiene derecho a circular libremente por el mundo y elegir el país que más le guste para asentarse a vivir, lo cual es totalmente falso, porque la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948 no establece el ingreso a un país como un derecho humano, solamente la salida de un país. Esta ley, además de tener esa brutalidad que acabo de decir, establece en artículos anteriores que el Estado de Chile tiene que satisfacerle a los migrantes sus necesidades, sus derechos sociales, hasta el máximo de los recursos públicos existentes y factibles. Y además le entrega al inmigrante ilegal, no solamente al regular, sino que al ilegal, el mismo derecho en salud y educación pública que a los chilenos. Las bienaventuranzas de Jesucristo en el Monte de los Olivos deberían tener una nueva estrofa. Bienaventurados los que vienen de otro país, porque de ellos serán los beneficios. No, señores, Chile es de los chilenos y el Estado de Chile no tiene por qué, ningún deber de darle al inmigrante aquellos derechos que su propio país fue incapaz de darle. Chile no es el hogar de Cristo de Latinoamérica. Y el inmigrante que entra ilegal a Chile, a la cárcel se va, como siempre debió haber sido y no como el criminal de Piñera estableció durante algunos años en su ley criminal. Basta con que el inmigrante ponga un pie en Chile para que inmediatamente empiece a gritar que se le deben derechos. No, no se le debe nada. El Estado de Chile no le debe nada al inmigrante. Absolutamente nada. Que vaya a pedir a su propio país. Entiendan de una vez por todas, Chile no les debe nada. Son ustedes los que necesitan a Chile, no Chile los que necesita a los inmigrantes. Ni tampoco existe en ninguna parte, ni en ningún tratado internacional, el derecho a exigir en país ajeno. Basta ya de estarles diciendo a los chilenos que el ingreso a Chile o a cualquier otro país es un derecho humano, porque no lo es. No lo es. Y no solamente tenemos que partir por aquí, tenemos que terminar con los derechos que le entregan a los inmigrantes la ley criminal de Piñera. Los recursos de los chilenos son para los chilenos, son para la gente de este país. Ese es el crimen final. Una ley que castiga a los chilenos y los trata como extranjeros en su propio país, mientras el que viene desde afuera es recibido con los brazos abiertos. Reitero, basta con que pongan un pie en Chile para que inmediatamente el Estado les entregue derechos y muchos de ellos empiecen a exigir derechos. Yo voy a votar a favor, presidente, de este proyecto de ley porque ya estaba bien que de una vez por todas el que se mete por la ventana en vez de entrar por la puerta no fuera a otro lugar, que no fuera a la cárcel. Gracias, presidente. Yo de verdad creo que los autores de este proyecto son los mismos que creen que cancelando a Peso Pluma vamos a ganar la batalla contra el narcotráfico. Es totalmente ridículo, no tiene ningún sentido. Y eso yo creo que hay que ponerlo en perspectiva en base a dos argumentos que han puesto en distintos discursos que he escuchado acá en la sala. Primero, desde un punto de vista de los recursos. Mucho se habla de los recursos. Se habla de que efectivamente migrantes llegan a utilizar los recursos del Estado de distintas formas. Y yo me pregunto, ¿y ustedes creen que generando prisión efectiva y prisión preventiva a cada migrante que entre por la frontera no va a pasar lo mismo? Actualmente tenemos una sobrepoblación penal y el costo de cada condenado son 920.000 pesos, de cada persona en prisión preventiva. Y lo que buscan los creadores de este proyecto es llenar las cárceles con los migrantes que puedan ingresar. O sea, desde un punto de vista económico no tiene ningún sentido. Salvo que efectivamente estén de acuerdo con los dueños de las cárceles concesionadas, que también puede ser una realidad, pero sería bueno transparentar el debate. Entonces, si hablamos de costo, este proyecto en definitiva genera mayor costo que agilizar las medidas administrativas que ha ido tomando el Estado para lograr las reconducciones o las expulsiones de vía administrativa. O sea, eso es un primer punto que yo creo que es esencial. Segundo, hay que hacerse cargo del problema de manera integral y no para el panfleteo. Yo vengo de Tarapacá, fui concejal de la comuna de Iquique cuando comenzó la situación migratoria. Y la respuesta del gobierno de turno de Sebastián Piñera es que no había ningún problema. Es más, el exintendente Miguel Ángel Quesada comentaba a los medios nacionales, el plan Colchane desde que lo implementado ha sido exitoso. El plan está funcionando, está activo. Hoy día no hay personas, como se ha querido mostrar, que se están quedando haciendo algún destrozo. Esa declaración fue el 2020. Entonces tomémonos con seriedad el debate. Bueno, de Miguel Ángel Quesada no vamos a esperar nada porque hoy está formalizado por fraude al fisco por haber hecho negocios con las cajas de alimentos durante la pandemia. Quizás después nos vamos a dar cuenta que también tenía alguna red de coyote para ingresar migrantes, entonces ganaba plata por todas partes. Y dicho sea de paso, era militante de la UDI también, para que se hagan cargo. Entonces yo creo que hablemos de migración, hablemos. Pero no mezclemos tampoco la situación del crimen organizado. Todo se habla de crimen organizado. ¿Queremos hablar de crimen organizado? Bueno, levantemos el secreto bancario. Avancemos en modificar la unidad de análisis financiero para que tenga mayores recursos y competencias. Empecemos a mejorar la investigación en delitos de carácter económico. Pero fíjense que el gran crimen organizado, esta ley les va a dar lo mismo. No vamos a lograr nada.
Entonces yo creo que efectivamente, junto con considerar, y por su intermedio presidente, lo que señalaron los diputados respecto a la Declaración de los Derechos Humanos, que yo creo que ahí también el diputado Venegas creo que efectivamente se hizo cargo de esa parte, nos damos cuenta que estructuralmente este proyecto no sirve de nada. Solamente un panfleteo para hacerse cargo de una situación que, ojo, yo los acompaño también a hacerse cargo, a visitar el norte de Chile. Porque efectivamente tenemos situaciones de criminalidad, eso sigue existiendo y va a seguir existiendo. Si el narcotráfico no llegó con los migrantes, venía de mucho antes. Entonces, pero veamos si existen hoy las playas tomadas, si existen las plazas como campamentos. Esas imágenes ya no se ven, porque se han tomado decisiones desde lo administrativo que han conducido efectivamente a encontrar soluciones. Y eso yo creo que debe ser parte de este debate que lamentablemente no lo encontramos. Sin duda van a seguir con este panfleteo que en definitiva no va a solucionar la situación migratoria, sino que lo único que va a generar son grandes utilidades para los dueños de las cárceles de Chile. Muchas gracias, presidente.